haciendo una visión panorámica de lo que es el Nuevo Testamento, y decíamos que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y que en importancia pues la base de los libros es la obra, la vida, la obra del Señor Jesucristo. Entonces por eso comenzamos estudiando los evangelios, porque de allí se desarrolla pues todo lo que nosotros conocemos como la doctrina del nuevo pacto y la doctrina cristiana, no diciendo que los evangelios no estén ligados con el Antiguo Testamento. Es más, lo que nos narran los evangelistas, como decíamos en el caso de Mateo, es el cumplimiento de las profecías y del anuncio de Moisés y de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a comenzar ahora a considerar el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese va a ser el tema de nuestra clase hoy. Ahora, históricamente la Iglesia consideraba el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles como un tomo, como un libro que tenía 2 tomos. Entonces, esa era la realidad del escrito de Lucas. En realidad era como un tomo que tenía 2 partes. La primera parte sería el Evangelio y la segunda parte sería el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros tenemos una unanimidad en la historia de la Iglesia de que el escritor del Evangelio, como de Hechos, es Lucas. Lucas es mencionado en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, como un compañero de Pablo que era médico, ¿sí? El libro de Hechos nos narra que Lucas era uno de los compañeros que viajó con Pablo y habla en tercera persona en gran parte del libro de Hechos. La tradición vincula a Lucas con la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia que llegó a ser muy sobresaliente, donde se llamaron a los cristianos por primera vez cristianos y donde ejerció pues su ministerio Pablo y Bernabé, de donde salían. Entonces, bueno, ese es el testimonio que nosotros tenemos de Lucas, que era un compañero de Pablo, que era médico, que era muy amado y que era la persona que había estado con Pablo en los últimos días, especialmente en la prisión que él vivió en Roma, la primera prisión. Entonces el libro de Lucas, el Evangelio, es datado más o menos antes del año 60. ¿Por qué? Porque para el año 61 y 64 tenemos la segunda cárcel de Pablo, que sería en la que murió, que no es narrada en el libro de Hechos. Y esa muerte o la época donde se data la muerte de Pablo es más o menos en el 64. Entonces siempre se ha pensado que el Evangelio de Lucas es anterior al 60, que es donde termina el libro de Lucas, el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles, con la primera prisión de Pablo. Los 2 escritos se nos dice que son con un destinatario. Nos dice que el destinatario es Teófilo, que en griego significa amigo de Dios. Algunos han pensado que es como una palabra simbólica para referirse a los cristianos, o a otros han interpretado que literalmente Teófilo era una persona que era un griego de alta posición, posiblemente un romano que se convirtió a Cristo y que estaba siendo instruido en la doctrina cristiana, a la cual Lucas le escribe. Entonces, el Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Es el libro más grande del Nuevo Testamento. Es el Evangelio más largo, con mayor contenido y más completo. Es el Evangelio que trata de la infancia, la juventud, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así como decíamos que Mateo tiene el énfasis en su Evangelio de mostrar a Jesús como rey, y Marcos tiene el énfasis de mostrar a Jesús como siervo, el énfasis del Evangelio de Lucas es de mostrarnos a Jesús como hombre. Y es interesante que el Señor use a un médico para mostrarnos a Jesús como un verdadero
hombre. Y un médico está interesado en saber cómo nacen las personas, cómo crecen las personas, cómo viven las personas, cómo mueren las personas. Y el hecho más sobresaliente para un médico es cómo resucita una persona. Entonces, definitivamente, Lucas fue muy impactado por la vida, por el mensaje de Jesús. Y esto lo llevó a él a un trabajo sumamente arduo, sumamente precioso, en el cual él recogió toda la documentación y la evidencia acerca de la vida de Jesús, su ministerio y su muerte. Entonces es un documento, el Evangelio de Lucas, sumamente precioso, y también una de las particularidades que tiene el Evangelio de Lucas es que es un documento histórico con una credibilidad y una exactitud digna de admiración. Los estudiosos de historiadores de la época de Jesús, posteriores y anteriores, pero cercanos, llegan a considerar que Lucas es el mejor historiador que nosotros tenemos de esa época. Que el Evangelio y el libro de Hechos son tan exactos y tan dignos de crédito que ningún historiador narró una historia semejante a la que Lucas narra con tanta exactitud. Y eso lo hace un documento sumamente valioso para nosotros como cristianos. Nuestra fe no está en el aire, hermanos. Nuestra fe está basada en hechos históricos, comprobables, con evidencia con una evidencia muy creíble, con mucha confiabilidad. Y entre esos tenemos a Lucas como un campeón de lo que es narrar la historia del Evangelio de Jesús de una manera detallada y de una manera muy profesional. Yo pienso que la profesión, la erudición y la capacidad intelectual de Lucas fue puesta al servicio de Dios de una manera maravillosa, dejándonos un evangelio glorioso con un legado precioso que nosotros como cristianos debemos aprovechar. Vamos a abrir ahí Lucas 1, verso 1, y vamos a escuchar del mismo Lucas cuáles fueron las motivaciones con las cuales él escribe su evangelio. Dice ahí Lucas 1, verso 1. Puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa frase de Lucas nos da a entender que cuando él escribe ya otros habían escrito. Mateo ya había escrito, Marcos ya había escrito. Y él, a pesar de que Mateo y Marcos han escrito, él también se propone tratar esa historia ciertísima que narra Mateo y narra Lucas, pero él va a agregarle algunos detalles muy particulares del ministerio y del llamado de él. Dice ahí en el 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora este versículo también nos muestra que Lucas no fue un testigo presencial del ministerio de Jesús, ni fue un hombre que estuvo entre los apóstoles. Él habla como alguien que ha recibido el evangelio primero a través de la transmisión oral de los otros apóstoles, de aquellos que, como él mismo dice, ya fueron ministros de la palabra y que ellos vieron con sus ojos. Entonces el evangelio de Lucas también tiene esa otra particularidad, mis queridos hermanos. Es escrito por una persona que no fue testigo. Ahora, eso no le quita valor, porque si bien no fue un testigo directo, sí fue un compañero fiel de aquellos que estuvieron con Jesús y de aquellos que recibieron un apostolado tan glorioso como lo es Pablo. Lucas fue discípulo de Pablo, compañero de Pablo, y algunos llegan a considerar que la epístola a los hebreos en realidad fue de Lucas, porque tiene toda la teología de Pablo, más tiene el lenguaje griego de Lucas. Entonces es un misterio ahí que no se ha solucionado, pero definitivamente Lucas es un cristiano que era muy confiable. Y aún el hecho de él haber escrito su evangelio en una generación donde los testigos todavía estaban vivos, hizo que ese evangelio tuviera mucha credibilidad porque había sido aprobado por los mismos testigos. Ahora mire cuál es la intención de Lucas. Dice ahí en el 3. Me ha parecido también a mí
sea, con Mateo y con Marcos escribir también. Y mire lo que él dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas nos narra su evangelio, que es fruto no de la experiencia personal como testigo, sino es fruto de la investigación diligente desde el comienzo de los hechos narrados en el evangelio. Entonces Lucas no nos cuenta algo que él vio, sino al él recibir el evangelio de Dios, él se involucra en una tarea de investigación diligente para conocer las cosas desde su origen. Entonces Lucas, yo digo que representa aquel intelectual curioso que, habiendo creído en la fe, él no tiene una fe superficial ni vana, sino él se compromete para conocer las raíces de la fe. Y ahí apelo a las palabras de un autor cristiano antiguo que decía que nosotros como cristianos no debemos tener temor de cavar en el pozo de nuestra fe. Por el contrario, el cavar el pozo de nuestra fe, el examinar las raíces de nuestra doctrina, hace que nosotros podamos conocer las cosas como son en verdad. Y eso es un ejercicio que, guiado por el amor a Dios y por el amor a conocer la verdad, es legítimo, es bueno, es necesario y es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos cristianos uno les pregunta, ¿usted qué cree? Y la persona dice, yo creo en Jesucristo. ¿En cuál Jesucristo? No, yo creo en Jesucristo porque un día estaba triste y oré y me dio paz. Entonces yo creo por eso. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que no es suficiente tener paz. Un marihuanero puede fumar algo y sentir paz. Y no quiere decir que él esté en la verdad. No, es que yo escuché y me dio alegría y lloré. Hay personas que pueden escuchar una canción mundana y pueden llorar también. Y no quiere decir que están en la verdad. ¿Sí? Yo veo que a veces muchos cristianos lloran con canciones que tienen una letra profundamente extraña y herética, pero lloran. Entonces, el evangelio no es solo sentimientos, no es solo emociones, aunque lo puede incluir. El evangelio es la verdad. Quiere decir que si nosotros la escudriñamos, vamos a ver que la evidencia corresponde a lo que enseña el evangelio. Y eso fue lo que hizo Lucas. Por eso es tan interesante, mis queridos hermanos y estudiantes, que ustedes tengan la disposición a leer la Escritura, a estudiar la Escritura y a examinar la Escritura. Porque es la Escritura la que los va a llevar a ustedes a tener, y a mí, nos va a llevar a tener una fe sólida que va más allá de lo que sentimos naturalmente, va más allá de las circunstancias que vemos con nuestros ojos y que nos va a enraizar con la verdad de Dios. Una verdad que definitivamente es sumamente confiable, una verdad que definitivamente es la verdad de las verdades y una verdad que es sumamente trascendental. Más necesitamos conocerla y ese es el motivo del Evangelio de Lucas. Parece ser que algunos han considerado que la palabra Teófilo también viene de nuevo convertido. Parece ser que Teófilo era un nuevo creyente, un neófito al cual Lucas le escribe con la intención de que él conozca la verdad. Porque él lo dice ahí. Dice, investigado con diligencia todas las cosas, y mira esa frase, desde su origen, escribírtelas por orden. Eso es importante, hermano. A veces nosotros no leemos el Evangelio ni siquiera así. Yo leo los pasajes que más me gustan, pero yo no leo todas las cosas y no lo leo por orden. Y no lo leo de la manera que lo escribieron los evangelistas, sino que a mí me gusta leer Proverbios o el Salmo y como que yo cierro los ojos, así al estilo casi mágico. Señor, háblame hoy, y cojo y pongo el dedo y hoy tú me vas a hablar ahí. Y esa es la palabra del Señor para mí. O si no, compro esas palabritas en la librería cristiana y le digo, Señor, háblame, y saco una de las palabritas y esa palabrita es la que me va a hablar hoy. El asunto es que esas palabritas a veces solo tienen las partes bonitas de la Biblia y a veces yo necesito escuchar otra cosa. ¿Sí?
Hermanos, la Biblia fue escrita por hombres inspirados que nos la dejaron en orden, con cierto desarrollo, desarrollando cierta idea, cierta verdad que nosotros la deberíamos conocer de esa manera. Ustedes deben saber, ¿no? La Biblia no fue escrita ni siquiera con capítulos y versículos. Eso se hizo posteriormente, casi 15 siglos después, 1400, 1300, con la idea de ayudarnos a encontrar más fácilmente ciertos textos. Pero a veces nosotros la leemos como si no fuera un libro. ¿Sí? Eso también muestra el poco conocimiento que podemos llegar a tener de la verdad y la superficialidad de nuestro cristianismo, porque eso no solo incluye el cristiano común, sino a veces los mismos predicadores manifiestan esa irresponsabilidad y esa irreverencia al leer y al predicar la palabra en nuestros cultos. Sacamos un versículo fuera de contexto, no explicamos la historia, la idea principal, no hacemos que las personas conozcan bien la verdad, sino que se ha presentado un cristianismo en nuestros días donde las personas son llevadas más a sentir que a pensar. Son llevadas más a lo que pueden desear en sus corazones que a la verdad histórica del Evangelio. Entonces yo pienso que el Evangelio de Lucas y las características de este libro son sumamente relevantes e importantes para los verdaderos discípulos de Jesús que quieren crecer en la fe. Ahora, si usted solo quiere un cristianismo para entretenerse, hoy en día hay muchos lugares. Pero si usted quiere tener una fe sólida, verdadera, necesita volver seria y profundamente a las Escrituras. Y esa es la intención de Lucas. Dice, ahí en el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que hay cosas que aún las podemos conocer. Yo pienso que cuando hablamos del Evangelio, de la muerte de Jesús, de su resurrección, todos los que somos cristianos, bien o mal, tenemos una idea, así sea vaga, de eso. Tal vez no se enfatiza tanto y ni siquiera se tiene claridad. Pero la intención de Lucas con Teófilo, e inspiradamente con todos los que habrían de leer el libro, es de que nosotros conozcamos bien la verdad. Porque la verdad puede ser conocida de una manera superficial, de una manera mezclada, de una manera distorsionada. Y el Evangelio nos da todo el material para conocer quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, qué espera de Jesucristo de nosotros y la enseñanza de Jesucristo para nuestras vidas. Entonces, hermanos, necesitamos conocer bien la verdad de los hechos que hacen parte de nuestra fe, la verdad de la obra de Jesucristo, la verdad de su muerte, la verdad de su resurrección, la verdad de sus enseñanzas, la verdad de sus parábolas, la verdad de lo que nos ha sido dejado escrito. Y este evangelio es tan completo, este evangelio es tan elocuente y este evangelio es tan amplio que definitivamente debe llevar nuestra admiración y nuestro amor en relación a lo que Lucas escribió. Ahora, en general la particularidad del evangelio de Lucas es que nos muestra a Jesús como un hombre que ama, como un hombre que es compasivo. Lucas, como gentil, él resalta la misericordia y el amor de Jesús por los más necesitados, por los más débiles, por los más menospreciados. Algunos hablan que el Evangelio de Lucas es el Evangelio para los niños. Otros dicen que el Evangelio de Lucas es el Evangelio para las mujeres. Otros dicen que es para los pobres, otros para los marginados. Porque se muestra una expresión del carácter de Jesús de amor universal hacia los hombres. Es interesante que como el autor es un gentil, Lucas resalta la importancia de que el Evangelio es salvación para todos los hombres, revelación para los gentiles. El Evangelio de Lucas resalta la universalidad del Evangelio, la universalidad del sacrificio de Cristo. Como no es el Evangelio de Mateo que está restringido en los judíos, Lucas hace un énfasis muy interesante en su Evangelio en relación a la obra de Cristo. ¿Listos? Entonces, la división del Evangelio la podemos hacer así, a grandes rasgos. Tenemos pues la encarnación y la manifestación de Jesús y de Juan el Bautista del capítulo 1 al capítulo 4.
Tenemos el ministerio de Jesús del capítulo 4 al capítulo 9 en Galilea. Después tenemos el viaje de Jesús a Jerusalén y su ministerio allí, desde el capítulo 9 al capítulo 19. Y en últimas tenemos la muerte de Jesús y su resurrección en los capítulos siguientes. Esa es como una visión panorámica del libro de Lucas, de su evangelio. Ahora vamos con el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles sería la segunda parte del volumen de Lucas, o su segundo tratado. Si los tenemos juntos en nuestra Biblia, pues aparecen lógicamente uno aparte del otro, pero posiblemente Lucas los escribe juntos. Ahora, ya la intención del libro de Hechos, porque el Evangelio nos narra la vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora el libro de Hechos tiene la intención de narrarnos los posteriores hechos a la resurrección de Jesús. Por eso es conocido por Hechos de los Apóstoles, las cosas que hicieron los apóstoles después de la ascensión de Jesucristo. La división del libro de Hechos es un poco más sencilla y podríamos decir que del capítulo 1 al capítulo 7 la narración se centra en la iglesia en Jerusalén, las cosas que Dios hizo allí en Jerusalén con los apóstoles. En el capítulo 8 al 12 comienza a hablarnos de la expansión del evangelio, primero por la persecución de los cristianos, en el caso de Esteban, también los viajes evangelísticos de Pedro. Y en esos capítulos se nos narra tal vez uno de los eventos más importantes, no solo en el libro de Hechos, sino en la historia de la iglesia, que sería la conversión de Pablo, quien con su ministerio desde el capítulo 3 en adelante lleva el evangelio prácticamente a todos los extremos de la tierra. Entonces tenemos el libro de Hechos como un libro sumamente importante en cuanto a lo que es la historia de la iglesia primitiva. El libro tiene como intención mostrarnos el desarrollo del cristianismo en los primeros años, desde Jerusalén hasta Roma. Como Jesús lo había dicho, se cumplió. Sus apóstoles serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, vamos a ver como unas razones principales del libro de Hechos para hacer un poco más didáctico el asunto. Una de las primeras razones que nosotros vemos en el libro de Hechos es que el libro de Hechos es como la transición de lo que sería un pueblo que estaba bajo el antiguo pacto a un pueblo que ahora está bajo el nuevo pacto. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos leer y ver en ese libro. Hay una transición del judaísmo al cristianismo, de la ley a la gracia, de Moisés a Jesucristo. Esa transición es bien clara ahí en el libro de Hechos, con unos sufrimientos, con unos dolores de partos, con una oposición de algunos, pero ese es uno de los propósitos de Lucas, mostrarnos cómo la fe del pueblo de Dios estaba restringida a los judíos antiguamente, más que ahora en el cumplimiento de los tiempos con Cristo, la fe incluía a los gentiles. Misterio que Pablo nos dice ahí en el capítulo 2 es revelado, que Dios quitó la barrera intermedia y ahora el evangelio es algo universal. Y esa transición la vemos comenzando en el libro de Hechos, pues empezando desde la iglesia de Jerusalén, más mostrándonos cómo 30 años después la mayoría de cristianos e iglesias serían en su generalidad gentiles. Algo sumamente precioso y que nos registra el libro de Hechos. Ahora, segundo asunto. En el libro de Hechos se nos resalta la obra de la tercera persona de la Trinidad. Así como en el Evangelio se nos resalta la obra del Hijo de Dios, la segunda persona encarnada, viniendo a morir por los hombres y salvar a los hombres, el libro de Hechos, aún en algunas épocas de la historia de la iglesia, ha sido considerado el libro de Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. ¿Por qué?
porque en realidad vemos el descenso del Espíritu Santo viniendo sobre los apóstoles, ayudando a los apóstoles, acompañando a los apóstoles y llevando a cabo una obra ahora en medio de los hombres. Cumplimiento de lo que Jesús había dicho en los evangelios. Y ahí en el mismo libro de Hechos él decía que ellos se quedaran en Jerusalén, estuvieran orando hasta que recibieran poder de lo alto. O sea, hasta que viniera el Espíritu Santo, y ahí ellos serían testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿por qué Pedro es tan diferente en el libro de Hechos a Pedro en el Evangelio? Pedro está temeroso al final del Evangelio, niega al Señor y después está valiente, lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Pedro ha sido investido con el poder glorioso de la persona del Espíritu Santo y ahora Pedro no es un cobarde, sino es un valiente. Ahora los apóstoles no son aquellos incrédulos, sino son hombres llenos de fe. Ahora los apóstoles ya no son enseñados, sino ahora ellos están enseñando a muchos. Entonces nosotros vemos la obra visible, promesa que Jesús había hecho en la persona del Espíritu Santo. Cuando usted lea el libro de Hechos, no se sorprenda con lo que Pedro puede hacer, porque Pedro en sí mismo nunca podía hacer, ni Pablo en sí mismo nunca podía hacer. Lo que ellos hacían era porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y eso les dio la capacidad de ser testigos de la obra de Dios. Ahora dice Pablo que todos los que hemos creído en Cristo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir que todos hemos participado del Espíritu Santo. Entonces tenemos una misma fe y un mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que yo y usted, si es creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, usted tiene la misma persona morando en usted. Usted tiene el mismo espíritu que tenía Pablo, el mismo espíritu que tenía Pedro, el mismo espíritu que tenía Juan y que tuvieron los discípulos de la iglesia en el primer siglo. Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque eso nos hace creer y entender que aquellas cosas que sucedieron no porque estos hombres fueran especiales, aunque de alguna manera algunos cumplen una función especial en el reino de los cielos, más el mismo espíritu que les acompañó, que les guió, que los impulsó, que los sostuvo, es el mismo espíritu que hemos recibido todos los que hemos creído en Jesucristo. Ahora, el tercer asunto que también vemos que Lucas resalta en el libro de Hechos y que es algo que todos deberíamos saber, es la fidelidad que tuvo la iglesia primitiva en cuanto a la predicación del Evangelio. Los apóstoles, como los hombres, como Esteban, como Felipe, que vemos predicando el Evangelio en el libro de Hechos, no eran motivadores de superación personal, no eran predicadores de la prosperidad, eran hombres fieles al Evangelio que anunciaron por todas partes el arrepentimiento y la fe necesaria en la persona de Jesucristo como el único camino para salvación. Ellos no se predicaban a sí mismos, ellos no llevaban las personas a mirarlos a ellos. Ellos predicaban a Jesucristo y a este crucificado. Yo sé que es muy común en nuestros días, pero por eso es tan bueno introducirnos a la Biblia. Cuando usted va a leer a Juan el Bautista, a Jesús o a los apóstoles en el libro de Hechos, ¿a cuál de ustedes ha leído? Yo creo que me lo diga de pronto algún estudiante si lo ha leído, porque yo no lo he leído. Que por ejemplo los apóstoles digan, si usted ha creído, repita una oración. ¿O a cuál de los apóstoles usted ve diciéndoles, es necesario que abran su corazón? Ese lenguaje es muy moderno, ¿no? ¿Sí? Y es interesante, hermanos, porque nosotros deberíamos comparar la predicación de nuestros días con la predicación de Hechos. Y el libro de Hechos es tan interesante que no solo muestra que ellos predicaban, sino muestra qué predicaban. Porque a veces no es solo predicar, sino hay que ver qué estamos predicando. Porque la pureza del Evangelio nos va a mostrar la eficacia del Evangelio. La pureza del Evangelio va a hacer que el Evangelio tenga poder. También por eso es que nosotros no vemos poder. Porque el Evangelio que muchos predicadores predican en nuestros días
no tiene la capacidad a veces ni de convertir una cucaracha, porque está tan diluido que las personas realmente no sienten ni siquiera esa convicción de arrepentimiento y mucho menos una fe genuina en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, si hay preguntas, porque creo que están levantando la mano, las vamos a hacer ahorita al final. Escríbalas, hermana Pilar, y ahorita la recordamos para no interrumpirnos porque es un poquito largo lo que vamos a mirar. Pero si hay preguntas, o si me va a mostrar el versículo de pronto donde dice que hay que abrir las puertas del corazón, ahorita lo miramos. ¿Listo? Entonces, hermanos, nosotros debemos preocuparnos por la fidelidad del Evangelio. Porque un evangelio cuando es diluido, él pierde el poder. Por ejemplo, Pablo decía ahí en 1 Corintios que nosotros no predicamos el evangelio con sabiduría humana. Porque si lo mezclamos con el evangelio con sabiduría humana, ¿qué hace? La cruz de Cristo se vuelve vana. ¿Qué quiere decir vano? Que pierde su poder. Entonces, si yo en vez de predicarles el evangelio a ustedes, les hablo de psicología, y uso la psicología como un ingrediente a veces muy importante en la predicación del Evangelio, ¿saben qué pasa con el Evangelio de Jesucristo? Pierde su valor. Un evangelio diluido es un evangelio reemplazado. Un evangelio diluido es un Cristo distorsionado. Y por eso nosotros tenemos en la iglesia de nuestros días una saturación de falsos convertidos. Personas que dicen que son cristianas, pero no tienen la mínima experiencia de transformación, de arrepentimiento y de conocimiento verdadero de Jesucristo y de un cambio en sus vidas. Un falso evangelio no produce verdaderos cristianos. Métodos carnales producen cristianos carnales. Métodos verdaderos espirituales producen cristianos espirituales. Y los cristianos que nosotros encontramos en el libro de Hechos son cristianos que están predicando la verdad. Por eso la iglesia creció, por eso la iglesia maduró, por eso la iglesia prosperó en sus días. Ellos hallaban muy necesario honrar la verdad que habían recibido y la predicaban tal como la habían recibido. Otro asunto que vemos en el libro de Hechos, mis queridos hermanos y estudiantes, es que la iglesia desde un principio sufrió bastante persecución. La iglesia, como Jesús fue aborrecido, la iglesia fue aborrecida y perseguida. Todo tipo de persecución. Persecuciones internas, externas, persecuciones físicas, persecuciones psicológicas, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, martirios, cárceles, secuestros, robos. Todo eso lo vivieron nuestros hermanos por causa del testimonio de Jesús. Desde el martirio de alguno de los apóstoles, narrado ahí como el martirio de Santiago, el martirio de un cristiano como es Timoteo, las veces que Pablo fue encarcelado, las veces que fue golpeado, las veces que fue arrastrado, las veces que fue expulsado de ciudades, las veces que fue azotado, las veces que fue incriminado injustamente. Si el mundo aborreció a Jesucristo, le había enseñado que sus discípulos iban a ser también aborrecidos. Y eso lo vemos por todo el libro de Hechos. Vemos una iglesia sufrida. Pablo, después de pasar por algunas iglesias, dice así, parafraseándolo, que animaba a los cristianos porque era necesario que a través de muchas tribulaciones ellos entraran en el reino de los cielos. Yo no sé de dónde en algún tiempo en la historia de la iglesia ha pensado que entre más la iglesia está bien, menos tribulaciones va a tener o no va a pasar por tribulaciones. Cuando Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Los sufrimientos fueron parte de la dieta espiritual de la iglesia primitiva. Ahora fue una iglesia que era pobre, pero era una iglesia llena del Espíritu. Era una iglesia que sufría, pero era una iglesia que experimentaba el poder de Dios. Era una iglesia que no tenía grandes templos ni una gran cuenta bancaria, mas era una iglesia que cuando predicaba, las personas caían bajo el poder de la convicción del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe. Ahora nosotros tenemos iglesias ricas, iglesias cómodas, pero como dice el libro de Apocalipsis, dices que te has enriquecido, pero esa riqueza material solo a veces nos habla de pobreza espiritual.
Esa abundancia económica a veces solo nos habla de tibieza espiritual. Entonces el ejemplo de Jerusalén, el ejemplo de las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, la vida de Pablo y algunos de los siervos que sufrieron arduamente por el Evangelio, también debe ser un motivador para nosotros y una disposición a sacrificarnos por la fe que ahora nosotros hemos recibido. Ahora, el quinto aspecto que nosotros vemos también en la iglesia reflejada en el libro de Hechos es que fue una iglesia con un crecimiento extremadamente visible. Michael Perman, un comentarista del libro de Hechos, él llega a decir que Hechos de los Apóstoles se puede resumir en 3 palabras: ascenso del Espíritu Santo, descenso y expansión. En la medida que el Espíritu Santo desciende, enviado de los cielos por el Señor Jesucristo, la obra que va a caracterizar la iglesia ahora es la expansión. La expansión que es visible, con cifras y con una evidencia narrada en el libro de Hechos. Parece ser que Lucas tiene toda la intención de mostrarnos cómo creció la iglesia a pesar, como decíamos ahora, de las limitaciones humanas, a pesar de la persecución. Fue una iglesia que creció sin recursos financieros, con hombres analfabetas, no había influencia política, la mayoría de los convertidos eran esclavos, eran personas pobres, eran personas que visiblemente uno hubiera dicho, no, esto no da para mucho, pero una obra gloriosa en medio de ellos. Por ejemplo, vemos que la iglesia en Jerusalén vence y triunfa, porque el crecimiento también nos habla del triunfo del testimonio de Dios. La iglesia de Jerusalén triunfa contra el legarismo fariseo, triunfa contra los liberales saduceos, triunfa contra el Sanedrín, crece en medio de persecución. Cuando el libro de Hechos comienza, en el capítulo 1 tenemos 120 cristianos. En el capítulo 2, ante la predicación en Pentecostés, tenemos 3.000 que se añaden. En el capítulo 4 se añaden 5.000. En el capítulo 5 se añade una multitud. En el capítulo 6 y 9 ya Lucas no nos dice cuántos son, pero aproximadamente ya tenemos más de 15.000 cristianos en Jerusalén. Entonces la iglesia crece bastante, se convierte Pablo y el asunto todavía prospera más. Comienza a llegar a todos los lugares, venciendo el paganismo, el sincretismo, la idolatría de pueblos que llevaban miles de años cautivos en eso. Entonces nosotros tenemos en el libro de Hechos que la iglesia puede crecer sin técnicas humanas. Solo con el poder del Evangelio, solo con la predicación fiel, solo con cristianos dispuestos a morir, solo con la gracia de Dios y el respaldo del Dios verdadero. Ahora, eso es un testimonio para nuestra generación, ¿no? La iglesia crece, hermanos, como vamos a ver en el libro de Hechos, a través de la predicación fiel, a través de la fidelidad y el sacrificio de los cristianos. Y como lo vamos a ver en el siguiente punto, a través de 2 ingredientes que siempre hicieron parte de la vida de la iglesia. Uno fue la oración y el otro fue la palabra. No solo la predicación del Evangelio, los apóstoles siempre estuvieron preocupados en que los creyentes nuevos pudieran escuchar la doctrina de Jesucristo. Entonces los 2 grandes ingredientes del éxito de la iglesia primitiva fueron la oración y la palabra. Mientras una iglesia persevera en la doctrina de la palabra y levanta la trinchera de la oración, es una iglesia que va a tener éxito sí o sí. Si la iglesia conoce estos 2 ingredientes y se entrega fielmente a la oración y a la palabra, es una iglesia que va a ser indetenible. Es una iglesia que no van a poder detener ni las fuerzas del diablo, ni las fuerzas del mundo, ni la persecución. Ahora, ¿por qué esos ingredientes son tan importantes? Cuando tenemos hombres llenos de la palabra y hombres que tienen una vida verdadera de oración como mujeres, vamos a tener personas llenas del Espíritu Santo. Porque Dios no unge métodos. ¿Se ha visto métodos? Método para esto, método para esto. A veces los pastores queremos llenar de métodos las iglesias a ver si pasa algo en nuestras iglesias. Pero el verdadero método divino es que Dios no unge métodos, sino unge hombres. Hombres llenos de oración y hombres llenos de la palabra.
hombres que son como antorchas vivientes en medio de una generación de profunda oscuridad. Entonces siempre vemos a la iglesia orando, orando en la persecución, orando en el crecimiento, orando antes de las personas ser enviadas a predicar el evangelio, orando en medio del establecimiento del reino de los cielos. Y también siempre vemos a las iglesias creciendo y la palabra del Señor siendo enseñada de una manera diligente y constante. Otro de los argumentos y tal vez el último argumento que vamos a estudiar hoy del libro de Hechos es mostrar cómo las mismas autoridades gentiles, a pesar del juicio y las persecuciones que se llevaron a cabo por difamación y calumnia contra algunos cristianos como Pablo y algunos de sus viajes, en últimas casi todos los representantes de la autoridad romana y civil declararon el evangelio como algo indefenso. El evangelio nunca fue una amenaza, nunca fue algo bárbaro, sino que los apóstoles sufrieron bajo la calumnia y el engaño de algunos religiosos. El evangelio es demostrado en Lucas como algo inofensivo, inocente y legal. Que eso llegaría a ser muy importante porque unos años posteriormente comenzarían las grandes persecuciones del Imperio Romano, que en últimas solo estaban basadas en la superstición y el engaño que surgiría en contra de los cristianos después del primer siglo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos dos libros impresionantemente importantes para nosotros como cristianos. Son libros que deben ser estudiados, son libros que deben ser meditados, son libros que deben ser vividos. El libro de Hechos tal vez es el mejor manual que nosotros tenemos de cristología y de eclesiología, especialmente ahí tenemos cómo funcionaban las iglesias, en qué se ocupaban las iglesias y cómo crecieron y prosperaron las iglesias en el primer siglo. Lucas fue, gracias a Dios, un testigo de eso, un compañero de Pablo, y él sintió la importancia de que nosotros pudiéramos recibir ese testimonio. A veces yo pienso que una de las lecturas que todo cristiano tiene que tener en su vida cristiana como parte de su dieta es la lectura de biografías e historia de la iglesia. Esa es una lectura que lo va a despertar a usted a ver las cosas que Dios ha hecho en la historia. Pero nosotros tenemos un libro de historia y de biografías inspirado que nos quedó dentro del canon, que es el libro de Hechos, que es más inspirador que cualquier biografía y más inspirador que cualquier libro de historia de la iglesia. Entonces, qué bueno es que podamos por lo menos ver por encima qué contienen estos libros, con el deseo de despertar en cada uno de los estudiantes un amor, un reconocimiento y un aprecio y un deseo de sumergirse en estos libros y conocerlos a profundidad. Entonces, hoy estamos pues viendo la panorámica de los dos libros de Lucas que se encuentran en el Nuevo Testamento, por lo menos en los que se ha llegado a un consenso general que se escribieron por Lucas. Como les decía, hay una discusión con Hebreos, pero estos libros son dos tomos muy importantes, mis queridos estudiantes. Ojalá podamos leerlos y estudiarlos. Entonces, como tenemos unos buenos minutos, voy a darle la oportunidad a las personas que estaban levantando ahorita la mano para hacer unas preguntas, preguntas fáciles, no sean tan corchadoras con su profesor de bibliología. Entonces, Pilar estaba levantando la mano, entonces si quieres puedes activar tú el micrófono y te escuchamos. Sí, profe, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que hemos aprendido en esta clase, el sábado pasado, me parece súper genial, pero me llamó la atención algo. Bien lo dice usted que uno leyendo las escrituras hay ningún apóstol ni nada de eso decían la fe y oración. Entonces, queda mi pregunta. Entonces, ¿quién se la inventó? ¿Por qué lo hacen hoy en día todas las iglesias? ¿Por qué nos enseñan a decir cuando llevamos el evangelio que la gente reciba a Cristo en el corazón
O sea que eso no tiene argumento, no tiene bases. Cogen el Apocalipsis 3:20, que toca el corazón, que ya no lo sabemos todos de memoria. O sea que eso no. O sea, no tiene base, no tiene argumento, no tiene credibilidad. O sea, yo quiero ya porque quedé enredada en ese pedacito, profe. Gracias. Bueno, la oración de fe o la oración del pecador es una práctica generalmente moderna, Pilar. Es una práctica que tal vez surge para el siglo XVIII y XIX. Y yo pienso que cuando surgió no era tan negativa como el día de hoy. Porque cuando surgió, surge del apelo que hacían algunos grandes evangelistas cuando ellos predicaban el evangelio. Por ejemplo, nosotros sabemos por la historia de la iglesia que John Wesley, que fue un grande predicador del evangelio, uno de los causantes del avivamiento de Inglaterra. Sabemos también que D.L. Moody, que fue también un grande evangelista norteamericano, ellos hacían un apelo para que las personas que oían el evangelio se arrepintieran. Y generalmente ellos llevaban a las personas a orar. Ahora, ¿por qué digo que no era tan negativo, Pilar? Porque cuando ellos lo hacían y cuando tú escuchas la predicación de Wesley o de Moody y de otros como Whitefield también, tú te das cuenta que ellos predicaban verdaderamente el evangelio. Entonces en ese aspecto no era una práctica que podemos decir nociva como yo la estaba postulando ahora. El problema es que esa práctica se acuñó como algo normal cuando predicamos el evangelio, pero la generación de cristianos en nuestros días no conoce el evangelio y generalmente cuando predica no predica el evangelio. Sin predicar el evangelio a veces hace el apelo a la oración como algo importante, pero el apelo a la oración sin haber tenido convicción de pecado y sin haber tenido una fe genuina no sirve para nada. Entonces tenemos cristianos, mira la locura, Pilar, que sucede en nuestros días. Mira la locura que sucede en nuestros días. Está un joven o una persona evangelizando a alguien y la persona que le está evangelizando no quiere recibir. Entonces la persona le dice al que no quiere recibir, bueno, no importa que usted no crea. No importa que usted no esté arrepentido, repita una oración. O sea, lo que importa es que repita la oración. Entonces, ¿es más importante para los cristianos de nuestros días que la persona repita una oración, aunque ella no esté arrepentida y crea? Imagínate lo terrible. Entonces, la persona repite la oración. El cristiano le dice, o el pastor le dice, ahora como usted repitió la oración, ahora ya es hijo de Dios, sin tener ninguna experiencia. La persona sigue viviendo como el anticristo. La persona se muere y cuando la persona se muere llega el familiar o el pastor dice, no, ella era un cristiano porque un día ella hizo la oración de fe. Hizo la oración de fe pero vivió como el anticristo, o sea, no tuvo ninguna experiencia. Entonces la oración de fe engaña al que evangeliza porque le hace pensar que la persona ha creído cuando realmente no tiene fe. Y en muchos casos, Pilar, ni siquiera se predica el evangelio y se lleva a las personas a repetir una oración que no hacían los apóstoles. Entonces, la práctica de la oración de fe sin un evangelismo bíblico, sin una convicción genuina en las personas que han recibido el evangelio, no tiene ningún valor. Es como el bautismo de infantes en los católicos. Ellos se bautizan en el nombre de Jesús, pero el niño ni ha creído. Entonces, si no ha creído, ¿qué va a ser genuino ese bautismo? Así mismo pasa la oración con fe. Yo me acuerdo que yo les di a ustedes, yo vendí la primera revista de Tesoros Cristianos, que es una rosadita que habla del Evangelio. Creo que José la tiene por ahí, muéstrenosla, José. En esa revista hay un artículo que se llama La oración de fe, donde un hermano explica este tema de una manera bien clara, bien interesante. Entonces, a los que la compraron, anímense a leerla, porque ahí se explica bien claro. ¿Listos? No sé si haya otra pregunta. Ahí estás, Lili, ahí te escuchamos, aunque no te vemos, te escuchamos. Profe, una persona que lleva muchos años en el evangelio y que es cristiana y todo, pero nunca se ha bautizado en aguas y supuestamente es cristiana y conoce mucho de la Biblia y de palabra. Y dice que ella está con Cristo, porque pues hace la obra, hace todo, sí, pero nunca se ha bautizado en aguas, que porque ella fue bautizada por lo católico y que recibió a Dios en su corazón. Entonces ahí que... Bueno, ahí tenemos
varios problemas, Lili, porque definitivamente puede haber una persona que sea cristiana y no se haya bautizado, porque el bautismo no nos hace cristianos. Lo que nos hace verdaderos cristianos es haber creído en Cristo y haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una persona puede escuchar el Evangelio hoy, arrepentirse, creer verdaderamente, ser perdonado, recibir el Espíritu Santo y morirse en la noche sin haberse bautizado y ya es salvo, porque creyó. ¿Sí? Pero sí es salva. Es salva. Ahora, lo extraño, Lili, es que una persona que lea las Escrituras o escuche un buen Evangelio, va a saber que una vez ella cree, tiene que dar un testimonio público. Y ese testimonio público, bíblicamente, es el bautismo. Entonces hay que enseñarle a esa persona por las Escrituras, porque tal vez no lo ha visto claramente. Primero, que el bautismo del catolicismo no es un bautismo genuino, porque un bautismo acompañado, el bautismo tiene que ir acompañado primero de la verdad predicada, segundo de la experiencia genuina, y ahí viene el bautismo. Y el bautismo católico comienza siendo con una herejía. La Biblia no nos manda a bautizar infantes, sino la Biblia nos manda a bautizar personas arrepentidas. Segundo, como niña, como ese bautismo no era verdadero, pues es un bautismo que no tiene valor ni validez. Entonces hay que enseñarle por un lado lo erróneo que está el bautismo católico, y lo segundo hay que enseñarle que bíblicamente, definitivamente ya si se identificó con Cristo, ahora es llamada a identificarse públicamente en un acto de obediencia que la Biblia llama como los primeros pasos como cristianos. Ahora, como te aclaro ahorita, Lili, el bautismo no salva. El bautismo es simplemente la expresión de alguien que ya es salvo. ¿Sí? Eso hay que entenderlo bien. Entonces él puede ser salvo sin haberse bautizado, solo que es un salvo desobediente. Es un salvo necio. Es un salvo que no ha querido cumplir o no le han explicado, porque a veces, muchas veces, ese tipo de prácticas vienen de una falta de enseñanza clara en relación a eso. Ahora sí, Lilia. ¿Aló? Ahora sí te Que escuchamos. supuestamente ella en un encuentro, ella habló con Dios y Dios le dijo que no había necesidad de bautizo porque él conocía el corazón de ella y que sabía que ella estaba con él. Que porque ella tiene muy claro que es el bautizo, ¿no? Sí. Bueno, Pero eso ya es peligroso, ¿no? Hay que tener cuidado con ciertos encuentros. Porque tú vas a un encuentro donde Dios te va a decir algo que contradice la Biblia, eso ya es muy extraño y muy peligroso. Hay que tener cuidado con esas experiencias. ¿Alguien más? El Señor la ayude. Lili, yo tengo una predicación sobre el bautismo que compartí hace como unos meses en la iglesia. Si algo me escribes por WhatsApp, yo te la mando y se la envías. De la importancia bueno, pues, y la necesidad del me bautismo. interesa muchísimo. Gracias. Listo, Lili. ¿Alguien más? Vi una mano por ahí levantada. Pilar otra vez. A ver, Pilar, habilítate. Profe, pues yo no sé, pero yo pienso que la doctrina es la que salva, ¿no? La doctrina en sí, los mandamientos del Señor. Y esto, el bautismo y, bueno, muchas cosas son ¿cómo es que se dicen? ¿Cómo es que se llama? Me recuerda, porfa, son tradiciones de la iglesia, ¿cierto? Pero yo digo que de todas maneras lo que hace el bautismo y otras cosas son la obediencia. Yo cuando ingresé a mi iglesia cristiana ya hace como 12 años, ahí me explicaban todo el bautismo y de verdad que yo me convencí que Jesús era mi Dios y bueno, Dios me reveló muchas cosas. Y yo lo mismo que primero que quise hacer fue bautizarme. Yo me bauticé como a los 8 meses. Sí. Y pues digo que el bautismo es mucha obediencia. A pesar, y ya leyendo las escrituras yo veía como Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo y él no necesitaba bautismo. Ahí está nomás Jesús cómo nos muestra la obediencia de él. Entonces, yo no sé para mi concepto, ¿no? Para mí. Me parece que el bautismo es muy importante. Sí, puede que no salve ni nada, pero no sé, me parece que es como un acto de fe, de amor, de... Sí. No sé, para mí es muy grande, no sé. Sí, el bautismo es una de las, como tú dices, bueno, y ahí sí te corrijo en la primera parte que decías, no es una tradición de la iglesia, es un mandamiento de Jesucristo, porque fue Jesús el que mandó a los discípulos que bautizaran
a todos los que recibieran el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces definitivamente, como es un bautismo de Jesús, es un mandamiento de Jesús, es sumamente importante. Ahora, lo que es bien claro y que hay que tener diferencia, que lo que nos salva no es lo que nosotros hacemos, sino fue lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, es normal, como tú decías, que todo cristiano salvo tenga deseos de obedecer y honrar a su Señor. Y el primer paso de obediencia público que el cristiano es llamado a hacer y que nosotros debemos enseñarle, como decíamos ahora, es el bautismo. Entonces ahí es donde toma el bautismo su lugar en la vida cristiana. ¿Listos? Yo, ¿por qué digo y resalto lo de la salvación? Gracias, profe. ¿Por qué te digo y te resalto lo de la salvación y el bautismo? Porque hay una herejía conocida como el unitarismo, lo solo Jesús, que ellos hablan de que necesitamos ser bautizados solo en el nombre de Jesús porque ellos niegan la Trinidad, o sea, las diferentes tres personas. Y ellos llegan a decir que si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús con la confesión unitaria que ellos tienen, usted no es salvo. Y sutilmente ese pensamiento ha llegado a la iglesia cristiana tanto que algunos piensan que si no se bautizan no son salvos. Entonces relacionan la salvación al bautismo. Entonces la salvación ya no sería por fe, Pilar, sino sería por una obra que sería el bautismo. Y eso es totalmente contrario al Evangelio. Entonces ahí es donde es bueno saber la aclaración de salvación y obediencia como cristiano. ¿Listo? ¿Alguien más? Deyanira. Hola Deyanira, ¿cómo estás? Hola, profe, Dios te bendiga. Aló. Ahí te escuchamos. Profe, o sea, lo que pasa, pues, por lo que me acaba de decir del bautismo unitario y del bautismo trinitario. Resulta que, pues, yo fui crecida en la iglesia unitaria, pentecostal, y toda mi familia es pentecostal. Y a mí me atacan mucho porque yo fui bautizada en la iglesia, o pues a donde asisto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos siempre me repuntan eso, o sea, siempre me dicen que no, que eso, que yo estoy pues súper errada, y pues yo soy, pues o sea, no digo que tengo muchos argumentos para hablar con ellos, no, porque yo llevo muchos años en la iglesia, todavía no, más yo apenas llevo unos añitos, un poquito tiempo. Pero hace poquito tuve con mi hermano por eso, porque ellos me dijeron que cómo se me ocurría y se pegaron el grito en el cielo, que no, que yo estaba súper errada. Sí. Y ahorita tú me dices si los errados son ellos. O sea. Sí, bueno, imagínate, Deyanira, que sin saberlo estamos tocando temas muy importantes y me alegra saber que tú nos comentes esa situación. La Iglesia Pentecostal Unida con sus variantes, porque son variadas, es una iglesia que tiene una doctrina de error en los asuntos esenciales de la fe cristiana, que es la revelación tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. Entonces, por causa de que ellos tienen un espíritu de error en cuanto a las cosas esenciales, las demás iglesias consideramos a los Pentecostales Unidos una secta o una falsa doctrina. Entonces no consideramos a las personas que practican este tipo o participan de este tipo de doctrina cristianos verdaderos. Ahora, la discusión que ellos tienen en cuanto al bautismo, porque la discusión de ellos es si fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si fuimos bautizados solo en el nombre de Jesús, es una discusión que no tiene que ver tanto con el bautismo, sino tiene que ver con la doctrina como tal. Porque como ellos niegan la Trinidad, para ellos el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que Jesús mandó en Mateo 28, es una herejía. Pero no es una cuestión de bautismo, sino una cuestión profunda que tiene raíces en la doctrina de la Trinidad y la negación que ellos hacen. Entonces lo que te podría decir claramente es que para los apóstoles no fue tan importante si el bautismo era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, porque ambas prácticas las vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a ellos bautizando en el nombre de Jesús y vemos a ellos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús así lo mandó. Ellos no tenían la discusión porque ellos no tenían la herejía de los unitarios, que es lo que ellos los hace discutir. Entonces lo que la Biblia resalta del bautismo no es la fórmula, sino la fe y el evangelio que recibió la persona al escuchar. El evangelio que recibió la persona y la fe que surgió de ese evangelio. Y ahí es donde venimos diciendo, un evangelio distorsionado o herético no produce verdaderos cristianos.
un evangelio predicado con la verdad produce verdaderos creyentes y la expresión del bautismo no salva. A ti no te salva si tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ti lo que te salva es si creíste el evangelio verdaderamente y te has arrepentido y naciste de nuevo. Ahora, la fórmula, porque ellos pelean mucho por la fórmula, en realidad no es una discusión que nosotros deberíamos enfrentar, porque nosotros también bautizamos en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que ellos están bajo un espíritu de error. Yo por ahí tengo en YouTube, hace años yo hice un debate con un unitario hablando del bautismo en el nombre de Jesús y en el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de pronto pudieras escuchar, sino también la enseñanza que le decía ahora a Lili del bautismo. También explico esa discusión teológica en relación a la Trinidad y los unitarios. Eso te podría ayudar un poco a tener claridad, porque sí es bueno que tengas certeza de la doctrina, porque tienes un ambiente que es muy hostil en cuanto a esos asuntos, ¿no? Entonces sería bueno que conocieras esos temas para que tengas los argumentos necesarios para argumentar y presentar defensa de la fe a tu familia, ¿no? Bueno, listos. Entonces yo creo que estamos ya, nos quedan 5 minutos. No sé si hay algo más en cuanto a lo que tratamos hoy. Gracias. Profe, tú me podrías mandar eso por el interno, esos dos. Sí. Lo que pasa es pues que toda mi familia, o sea, solo vemos 2 personas en mi familia que estamos fuera de ese sistema. Sí. Y pues, uno hace poquito. Te va a mandar eso y te va a mandar la serie de un amigo que compartió sobre heresiología, que trata especialmente sobre la iglesia unitaria. Y él fue unitario y él salió de ahí. Ahorita es un hermano que es un pastor que predica la palabra muy bien y también te puede ayudar. ¿Listo? Entonces me escribes por WhatsApp y yo te devuelvo por ahí ¿listo? Listo, profe, muchas gracias, te bendiga. Bueno, vamos a dejar a Alfonso, está levantando aquí la mano. Entonces actívate, Alfonso, para que te escuchemos ya para ir terminando. Ahí ya es. Pastor, lo siguiente, o sea, para mí yo creo que el que no se bautiza después de que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo lo ha recibido, pues estaría en desobediencia, y aparte de eso sería como una rebeldía. Entonces no sé si realmente sea realmente un hijo de Dios, porque vemos en toda la escritura y de Hechos principalmente en adelante, todo el Nuevo Testamento, donde habla que siempre que una persona recibía a Cristo en su corazón y creía en Cristo, era inmediatamente bautizada. Sí. Entonces, el que no lo haga es porque está en desobediencia a la palabra, y si está en desobediencia a la palabra está en rebeldía, y si está en rebeldía, pues yo creo que está en pecado. Entonces no sé si realmente una persona así sea salva o no. Bueno, Alfonso, gracias por la pregunta. Pienso que nos va a ayudar también a complementar lo que venimos diciendo. El asunto, Alfonso, es lo siguiente, que esa posición, pues primero atenta contra el Evangelio. Tú asegurar que una persona no es salva porque no se ha bautizado, no es lo que enseñaban los apóstoles, y para eso sería bueno que leyeras Gálatas, leyeras Romanos, donde la salvación es un asunto exclusivo de la fe, no por obras. Si tú quieres añadir a la fe, eso ya es peligroso. Y el asunto, Alfonso, también es que nosotros necesitamos pensar cómo se desarrolla el contexto del Evangelio en nuestros días, que es un poco diferente a los apóstoles, y eso genera una problemática. Entonces te voy a dar algunos ejemplos. Tú te vas a encontrar con iglesias, Alfonso, que las personas se convierten y las personas que lideran esas iglesias no van a bautizar a los nuevos creyentes sino un año después de un curso. Entonces te hago una pregunta, Alfonso. Si alguno de esos verdaderos creyentes llegara a morir en ese año sin haberse bautizado, no porque no quiera, sino porque tal vez en la iglesia lo están llevando a través de un curso, ¿no sería creyente? Te hago otra pregunta. Por ejemplo, tenemos en la historia de la iglesia que algunos cristianos se convertían e inmediatamente iban al martirio. Eran cuestiones así bien diferentes. No podían bautizarse porque su fe de una vez los llevaba a la muerte. En la historia de la iglesia tenemos algunos soldados que iban a matar a los cristianos y predicaban a los cristianos ahí en el pozo de los leones, y los soldados se arrepentían e inmediatamente iban a la muerte. Entonces, no podemos generalizar
si se bautizó o no se bautizó es salvo, porque en últimas lo que hace el verdadero creyente es la fe en Jesucristo. Ahora yo te entiendo tu posición, Alfonso, y la comparto, en el sentido de que puede haber cristianos que definitivamente han sido desobedientes al mandato de bautizarse. Pero una cosa que sean de pronto desobedientes, a veces por voluntad, a veces por ignorancia, porque hoy a veces no se habla del Evangelio, a veces por prácticas eclesiásticas. Yo conozco cristianos que no los bautizan en su iglesia porque de pronto es una mujer que está viviendo con un hombre, tiene 5 hijos y le exigen que se case con el hombre antes de bautizarse. Y el hombre no se quiere casar y ella tiene 5 hijos con él, entonces no lo puede dejar. Entonces es una situación muy difícil personal y algunas iglesias prohíben bautizar a mujeres en ese estado. Entonces lo que hay que entender es el fundamento, Alfonso. La salvación es por fe y por gracia. Claro que los que son salvos tienen que dar cierto fruto y en ese caso vemos el bautismo como un fruto. Pero en nuestros días hay unos contextos tan diferentes, tan variados, que decirle a veces a un cristiano que si no se ha bautizado siendo cristiano no es salvo y está en rebelión, hay que ver un poco más el contexto en relación a eso. Sí, Alfonso, cuéntame. Pastor, no, o sea, yo no estoy diciendo o sea, si no se bautiza no sea salvo, no, en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que si la persona sabiendo que tiene que bautizarse y lo menos tiene la oportunidad de bautizarse y no lo hace, Está en y no lo hace, desobediencia. entonces que estaría en desobediencia y en rebeldía. O sea, Sí. yo no estoy diciendo, porque lo menos el ladrón, ¿cierto? Allá en la cruz, Sí, Dios le dice, hoy estará conmigo en el paraíso, y ahí no fue bautizado, y hay muchas personas exactamente que reciben a Cristo y pueden morir y sí. son salvas. Pero yo lo que estoy es cuando la persona lo hace sabiendo y tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace simplemente por rebeldía o por llevar la contraria o alguna cosa. Sí. Solo que en esos casos lo que hay que saber, Alfonso, es cuál es la raíz, por qué no lo hace. Y eso puede ser muy variado. Como tú dices, puede ser desobediencia o puede ser también falta de instrucción o puede ser una práctica eclesiástica. O sea, eso tiene una serie de variantes que no es tan fácil como parece. Hay un podcast que hace el hermano Miguel Núñez que se llama No es tan fácil como parece. Entonces con el tiempo cuando uno comienza a pastorear, a enseñar, uno encuentra muchas cosas, Alfonso. Y a veces hasta las personas tienen rezagos doctrinales, vienen de lugares donde el bautismo no es bien enseñado, entonces eso hace que muchas personas tengan una experiencia a veces muy defectuosa. Pero definitivamente lo que sí es claro es que la Biblia manda a los cristianos a bautizarse como un testimonio público de su fe en Jesucristo. Y eso es algo que todos deberíamos enseñarle a nuestros hermanos cuando se convierten. Bueno, entonces, no sé, ya pasamos un minuto de nuestro tiempo.